de él. Han heredado algunas características, decimos, y ha mejorado lo anterior. El principio de división comparte características comunes, por eso dice aquí, comparte características comunes con, es que cada subclase caracteriza con la clase de la que procede o deriva, pero además aumenta algunas cosas o modifica algunas cosas que vienen de la clase de la cual procede. Aumenta algunas cosas, ¿está bien? Por ejemplo, dice aquí, los carros, motos, camiones, motor, son los que definen un vehículo, pero también cada una de las subclases tiene sus características comunes o modifica las características que hereda. Por ejemplo, la impresión, print. ¿Qué significa? Que tiene para imprimir, pero el Word imprime en forma diferente del Excel y en forma diferente del PowerPoint. Entonces, de esa forma nosotros aprovechamos lo que ya sea, lo que ya está hecho o lo que ya está fabricado o lo que nosotros tenemos de algo. Entonces solamente extendemos nuestra clase. Entonces ese es un concepto que viene desde el mundo real también. Los hijos heredan algunas cosas de los padres, pero además los hijos mejoran tal vez esas habilidades que tiene heredado, pero también le aumentan otras cosas. ¿Está bien? Entonces, ese fue el principio general para, digamos, extender o modelar mejor lo que se entienden por cosas de la vida real. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a borrar todos lo que hemos visto. Borrar todo. Ahora, observen de que ustedes tienen a veces características que son solamente un elemento. Por ejemplo, usted, por ejemplo, en un sistema bancario, ¿cómo harían? Ustedes harían lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner un texto. Voy a poner únicamente. ¿Dónde está esto? Agente bancario. ¿Qué es lo que puede hacer el agente bancario? Puede hacer diferentes cosas, ¿está bien? Pero nosotros, ¿qué podríamos pedirle que haga? O sea, si queremos que haga algo más, vamos a ponerle aquí. Si bien es cierto, no me gusta mucho esto, pero no tengo más remedio. Aquí le pongo oficina bancaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los agentes pueden atender en muchas operaciones, retiro, depósito, pago de servicios, hay algunas operaciones que no la pueden hacer o para las cuales tienen límites. Por ejemplo, yo voy a un agente bancario y le pido retirar 5,000 soles, probablemente el agente me dirá, no, no tengo, no dispongo de ese dinero, tiene que ir a una oficina. O por ejemplo, voy a un agente bancario y le digo de que quiero depositar en dólares, me va a decir, no, nosotros no depositamos en dólares y así sucesivamente. Hay una serie de cosas que solamente se pueden hacer
en la oficina bancaria. Y también hay cosas también que en la oficina bancaria no se puede hacer. Entonces, ustedes podrían tener un nivel más de, de cosas. Vamos a poner acá de esta forma. Y aquí ponemos quién, la, vamos a ponerle oficina central, principal. ¿Está bien? Observen cómo heredan cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la idea es de que este de aquí hace más que este de acá y este hace más que este de aquí, ¿no? Entonces, el, el agente bancario tiene sus limitaciones que no tiene, la oficina bancaria puede hacer todo lo que hace el agente bancario, pero le agrega algunas características más. ¿Está bien? Como cambio de dólares, retiros de más de 5,000 soles y etcétera, ¿no? Cambio de monedas extranjeras, pero hay cosas que, por ejemplo, en las oficinas bancarias podrían no hacerlo. Por ejemplo, yo vengo con una remesa de 5,000 francos suizos. Voy a la oficina bancaria, la mayor parte de las oficinas bancarias me dirá, señor, nosotros no tenemos, no tenemos cómo procesarle esos 5,000 francos suizos. Tiene que irse a la oficina principal. Entonces me tengo que ir a la oficina principal. O, por ejemplo, otra operación que no pueden hacer en cualquier oficina es si ustedes tienen una deuda hipotecaria y quieren cancelar esa deuda hipotecaria, entonces les van a decir, nosotros solamente cobramos cada una de las letras. Si usted quiere pagar el total, tiene que ir a la oficina principal. Y así cosas por el estilo. Entonces, pero en la oficina principal también puedo hacer todo lo que puedo hacer en la oficina bancaria. Entonces, la idea de la herencia significa de que tenemos un, una clase simple, muy bien implementada. Entonces, ¿qué otras clases se pueden definir de esa clase? Como acá, ¿qué otras clases? Y de estas, ¿qué otras clases más se pueden definir? Pero el problema, la ventaja es de que una vez que está definida la clase, ya todo el software queda disponible. Yo no tengo que volver a, por ejemplo, a programar o a implementar las funciones aquí que hacen en la oficina bancaria o en el agente bancario. Ya lo uso, lo que tiene él, y tal vez lo mejore o lo cambie. Entonces, esa es la idea aquí en cuanto a la herencia. Vamos a borrar todos los dibujos. Representación de herencia, ¿no? Entonces, reptil, mamífero y anfibio, todos ellos heredan de animal, ¿está bien? Entonces, hay algunas características comunes, número de patas, por ejemplo, este, número de, no sé, una característica general de todos los animales es eh, diurno, nocturno. Bueno, no, eso es específico. Entonces, ¿qué otra característica general de un animal? Su edad, por ejemplo, puede ser una característica común. Luego, el mamífero, ustedes tienen que agregar algún método. Por ejemplo, se alimenta de. Entonces, ahí tienen una característica, ¿no? Y luego, si a caballo, el caballo se alimenta de pasto, ¿no? Y así sucesivamente. Reusabilidad. Eso es lo que estábamos hablando. Una vez que una clase ha sido escrita, creada y depurada, se puede
distribuir a otros programadores para utilizarla en sus propios programas. Esta propiedad se llama reusabilidad o reutilización. El concepto de herencia proporciona una extensión o ampliación al concepto de reusabilidad. Un programador puede considerar una clase existente y sin modificarla, añadir competencias y propiedades adicionales a ella. Esto se consigue derivando una nueva clase de una ya existente. La nueva clase heredará las características de la clase antigua, pero es libre de añadir nuevas características propias, que es lo que nosotros estábamos hablando. La facilidad de reusar o reusar el software existente es uno de los grandes beneficios de la programación orientada hacia objetos. Muchas empresas consiguen con la reutilización de clases en nuevos proyectos la reducción de los costos de inversión en sus presupuestos de programación. En esencia, ¿cuáles son las ventajas de la herencia? Primero, se utiliza para consistencia y reducir código. Las propiedades comunes de varias clases solo necesitan ser implementadas una vez y solo necesitan modificarse una vez si es necesario. La otra ventaja es que el concepto de abstracción de la funcionalidad común está soportada. Polimorfismo es la propiedad de que un operador o una función actúen de modo diferente en función del objeto que se aplican. Quiere decir que tenemos una función y dependiendo del objeto que nosotros estemos usando, se va a realizar una determinada acción. Por ejemplo, en el Word, en el Excel, en el PowerPoint, tienen la función de print, imprimir. En los tres tiene el mismo nombre, pero reacciona de manera diferente cuando el objeto es de la clase documento, o sea, Word, o si es de la clase de una tabla, o si es un PowerPoint. Entonces, de esa forma, se conoce como el polimorfismo. Entonces, por eso dice, actúan de modo diferente para que una función, ¿correcto?, sobre el que se aplica. En la práctica, el polimorfismo necesita la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que lo invoca. Desde un punto de vista práctico de ejecución del programa, el polimorfismo se realiza en términos de ejecución, ya que durante la compilación no se conoce qué tipo de objeto y por consiguiente qué operación ha sido llamada. ¿Está bien? Está bien. Todo lo mismo sucede con el comando save, save de guardar. Es aquella en que una operación tiene el mismo nombre en diferentes clases. El nombre save o el nombre print, pero se ejecuta de diferentes formas en cada clase. Por ejemplo, la operación de abrir. Abrir en los archivos es cada uno diferente, ¿no? En el Word les abre como una ventana donde ven textos. En el abrir en el Excel significa mostrarles una tabla donde ponen datos y así sucesivamente. Aquí dice abrir, se puede dar en diferentes clases, abrir una puerta, abrir una ventana, abrir un periódico, abrir un archivo, abrir una cuenta corriente. Todos esos son objetos diferentes, ¿no? Aunque tiene en cada caso se ejecuta una operación diferente, aunque tiene el mismo nombre en todos ellos. Entonces, abrir el polimorfismo es la propiedad de una operación de ser interpretada solamente por el objeto al que pertenece. Existen diferentes formas de implementar el polimorfismo y variará dependiendo del lenguaje de programación, hacia objetos, por supuesto. Bueno. El concepto y características de un algoritmo. El programador de computadores antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas
de un modo riguroso y sistemático. Nos referimos a la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas, concepto que se denomina metodología de la programación. El eje central de esta metodología es el concepto de algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema, aunque la popularización del término ha llegado con el advenimiento de la era informática. Algoritmo se proviene, como se comentó anteriormente, de Mohamed al-Khwarizmi. Bueno, sigue siendo lo mismo. La traducción al latín del apellido en la palabra algoritmos derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, el matemático griego que inventó un método para encontrar el máximo común divisor de dos números, se considera con Al-Khwarizmi el otro gran padre de la algoritmia, ciencia que trata de los algoritmos. Niklas Grau Ruiz, inventor de Pascal y módulo 2 y Oberon, tituló uno de sus más famosos libros, Algoritmos más estructuras de datos igual a programas, significando que solo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Entonces, el algoritmo es un problema, se diseña el algoritmo y se genera un programa de computadora. Esto lo hemos visto ya antes. Las características también lo hemos visto. Ejemplo, un cliente ejecuta un pedido a una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. Caso contrario, rechazará el pedido. Redactar el algoritmo. Observen, esta es una especie de pseudocódigo. Inicio, leer el pedido, examinar la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, aceptar pedido. Caso contrario, rechazar pedido y fin, ¿no? Si desea diseñar un algoritmo para saber si un número es primo o no. El número es primo si solo puede dividirse por sí mismo y por la unidad. Es decir, no tiene más divisores que el mismo y la unidad. Por ejemplo, 9, 8, 6, 4 no son primos. El algoritmo de resolución del problema pasa por dividir sucesivamente el número por 2, 3, 4, 5, en fin, hasta la mitad, en realidad. Poner x igual a 2. X variable representa los divisores. Dividir x por n. Si el resultado es entero, entonces n no es número de primos y bifurcar al punto 7, o sea, terminar. Caso contrario, continuar con el proceso, sumar 1 a x. Si x es igual a n, entonces n es un número primo. Caso contrario, bifurcar al paso 3. En realidad solamente hay que ir hasta que x sea igual a n medios. Aquí nos aprovechamos de la división entera en los lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque si es mayor que n medios, ya no va a ser divisible. Por ejemplo, si n es 131, solamente es suficiente poner hasta 65, hasta 66. ¿Por qué? Porque entre 131, entre 67, 68, etcétera, ya no va a dar un número entero, ¿no? X igual a 3 y en fin, el resultado no es entero, sumar, en fin, de esa forma. Los pares entre 2 y 1000. Establecer la suma 0, establecer el número a 2, sumar número a suma, resultado será el nuevo valor de suma, incrementar número en 2 unidades, si el número es menor que 1000, es pasar al bifurcar o pasar al paso 4, esto significa hacer un lazo, caso contrario escribir el último valor de suma y terminar el proceso. Una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas más que cuando se le proporcionan los sucesivos pasos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen, como ya conocemos, el algoritmo.
La información proporcionada al algoritmo constituye su entrada y la información producida por el algoritmo constituye su salida. Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente con la computadora cuando se rompen en subproblemas que sean más fáciles de solucionar que el original. Es el método de divide y vencerás, mencionado anteriormente y que consiste en dividir un problema complejo en otros más simples. Básicamente, dominar la complejitud del problema. Por ejemplo, encontrar la superficie y la longitud de un círculo se puede subdividir en 3 problemas más simples o subproblemas. Superficie y longitud de la circunferencia. Entrada de datos. Eso es algo que puede ser independiente de los otros. Cálculo de la superficie, usar una fórmula, cálculo de la longitud y luego salida de los resultados. Este es el algoritmo que está siendo dividido en 3 subprogramas, ¿correcto? Uno, entrada de datos, cálculo de superficie y cálculo de longitud. El problema del cálculo de la circunferencia se puede descomponer en su problema más simple. Leer datos de entrada, calcular superficie y escribir resultados. Algunas veces esto es muy simple y normalmente son fórmulas que dan de inmediato, ¿no? Tras los pasos anteriores, diseño descendente y refinamiento por pasos, es preciso representar el algoritmo mediante una determinada herramienta de programación, ya sea diagrama de flujo, que lo hemos visto anteriormente, pseudocódigo o diagrama de Nizar-Sheridan. Entonces, ese es el diseño ascendente. Y bueno, aquí tenemos una escritura de algoritmos. Recordemos que un algoritmo es un método conjunto de reglas para solucionar un problema. En cálculos elementales, estas reglas tienen las siguientes propiedades. Deben ir seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga un resultado coherente. Solo puede ejecutarse una operación a la vez. El flujo de control usual de un algoritmo es secuencial. Por ejemplo, consideremos el algoritmo para responder a la pregunta ¿qué hacer para ver la película de Harry Potter? La respuesta es muy sencilla y puede ser descrita en forma de algoritmo general de modo similar a ir al cine, comprar una entrada, ver la película, regresar a clase. Pero aquí puede haber un refinamiento también, ¿no? Un refinamiento mayor, porque ahí es una cosa simple. Un refinamiento sucesivo. Inicio, ver las carteleras de cines en el periódico. Si no proyectan Harry Potter, entonces decidir otra actividad y bifurcar al paso 7. Si no, si es que si proyectan, o sea, la cosa contraria, ir al cine. Si llegan al cine, si hay cola, entonces ponerse en ella. Mientras haya persona delante, avanzar en la cola y finalizar. Fin sí. Terminamos de hacer la cola. Si hay localidades, entonces comprar una entrada, si es que hay, por supuesto, ¿no? De repente ya no hay. Comprar una entrada, pasar a la sala, localizar la butaca, mientras proyectan la película, ver la película, fin, mientras abandonar el cine. Si no hay localidades, renegar, fin de ese sí, y 6, volver a casa. Ese es un refinamiento del anterior, es un refinamiento sucesivo en cada una de las actividades que se tenían aquí. ¿Está bien? Ahí decía ir al cine únicamente, pero vamos al cine, ¿en qué condiciones? Solamente si proyectan esa película, si no, me quedo en casa y regaño, ¿no? En el algoritmo anterior existen diversos aspectos a considerar. En primer lugar, mientras ciertas palabras reservadas se han escrito deliberadamente en negrita, mientras si no,
Estas palabras describen las estructuras de control fundamentales y procesos de toma de decisión en el algoritmo. Estas incluyen los conceptos importantes de selección, expresadas por sí, entonces sí, no, if, then, else y de repetición, expresadas con mientras, hacer o a veces repetir hasta, iterar, fin, iterar. En inglés, while, do, repeat, until, que se encuentran en casi todos los algoritmos, especialmente en los de procesos de datos. La capacidad de decisión permite seleccionar alternativas de acciones a seguir o bien la repetición una y otra vez de operaciones básicas. Si proyectan la película seleccionada, ir al cine. Si no, ver la televisión, ir al fútbol o leer el periódico. Mientras haya personas, ir avanzando repetidamente hasta llegar a la taquilla. Esto es una muestra de que los algoritmos se pueden establecer o se pueden utilizar a muchas actividades de la vida real. Bueno, aquí nos vamos a quedar para tener tiempo para preparar la prueba de entrada y para que ustedes puedan entrar a partir de las 6 y para poder grabar también esta clase.